Bien, hola, hoy es 11 de mayo de 2015. Bien, continuamos entonces revisando este asunto de la reforma del Código de Procedimiento Penal, o sea, la Ley 906 del 2004. Bien, el anterior capítulo que trabajé fue sobre el artículo 79, que se trata sobre el archivo de las diligencias, pues me pareció importante tocar ese punto. Hoy vamos a revisar varios aspectos, pero principalmente sobre el asunto de la audiencia de imputación de cargos. Entonces, ¿qué pasó con este asunto de la audiencia de imputación que está pues contenido en el 286 de la Ley 906? Voy a hacer aquí un bosquejo primero sobre lo que está actualmente, la propuesta que hizo la Fiscalía General de la Nación sobre un proyecto de ponencia, pues, y los motivos por los cuales desaparece la audiencia de imputación de cargos. Y entonces pasamos a mirar cómo está actualmente. Revisé este fin de semana el código, pues el proyecto que se viene de reforma. Me parece supremamente importante estudiar estos temas que son pues trascendentales, porque se revisan esas instituciones jurídicas que existen actualmente, si están dando cumplimiento como están, lo que se viene de la reforma, que se modifican algunos artículos, se acomoda a unas directrices, pues, que ya les decía, la secuencia de las decisiones que se han expedido por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional también, para que finalmente entonces, recogiendo todo esto, el ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes Alvarado, y el doctor Eduardo Montealegre Liné, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, pues presentaron ese proyecto el 16 de abril de pasado. Entonces comencemos con lo siguiente. Me parece importante, ¿por qué razón se desaparece esta audiencia de imputación de cargos? Y finalmente yo les doy mi opinión sobre este punto de acuerdo con mi experiencia. Entonces, en ese orden voy a desarrollar aquí esta videoconferencia. Trataré de hacerlo en los 45 minutos hasta una hora tal vez. Bien, resulta de que la propuesta pues que hace la Fiscalía General de la Nación estima que la justificación la sustenta de que el último año a nivel nacional se han tenido que celebrar un promedio de 7.511 audiencias de formulación de imputación mensuales, y que durante el 2012 hubo alrededor de 12.500 de estas vistas públicas aplazadas o que no se pudieron realizar por diferentes motivos. Se hace necesario entonces estudiar la verdadera naturaleza de dicha diligencia para determinar si se trata de un paso ineludible dentro del proceso penal, o si por el contrario podría ponerse en su supresión con miras a una verdadera descongestión y potencialización del sistema judicial penal colombiano. La idea de eliminación de la audiencia de formulación de imputación nos debe llevar a revisar dos temas fundamentales. Por un lado, la naturaleza que según la jurisprudencia tiene dicha diligencia, y por otra, su existencia o no en sistemas acusatorios puros como el de los Estados Unidos. Ya tratamos acá el derecho comparado. Algunas referencias de la jurisprudencia. Entonces se hace referencia a la sentencia C-799 del año 2005, al inicio del sistema. En esta providencia de la Corte Constitucional dice que, en primer lugar, la Corte Constitucional no se ha pronunciado específicamente en relación con la naturaleza de la audiencia de formulación de imputación, pues en la mayoría de las sentencias en las que por lo menos ha mencionado el asunto, siempre el núcleo de la discusión ha sido un tema distinto. Eso es verdad. La Corte Constitucional nunca profundizó en relación con el sentido de la audiencia de imputación de cargos. En la mayoría de los casos se trató sobre las facultades que tiene la defensa con anterioridad a la audiencia de imputación. Entonces, se cita aquí como ejemplo la sentencia C-799 del 2005,
en que la Corte aclaró que en ninguna parte se dispuso limitación alguna al derecho de la defensa, por lo que su ejercicio es posible desde antes de la actuación de la imputación, sin importar pues la etapa en que se encuentre. Sí, es cierto. Es decir, en el sistema actual, pues cualquiera que tenga conocimiento de que se le está cursando o se le sigue algún tipo de investigación, pues no necesita primero que se le llame a una audiencia de imputación de cargos, sino que ya empieza a ejercitar el derecho a la defensa. Dice aquí, sí, como lo dicen los parámetros internacionales y la jurisprudencia de la Corte, el derecho de defensa tiene plena vigencia durante toda la actuación, pues no se evidencia por qué la indagación preliminar no pueda prolongarse hasta la formulación de acusación, entendida como el acto complejo entre escrito y audiencia, sin necesidad de la audiencia de formulación de imputación. Es más, la propuesta precisamente con el fin de garantizar un debido ejercicio del derecho a la defensa, aumenta el término que actualmente existe entre la formulación de acusación y la audiencia preparatoria, para que el acusado y su defensor puedan recaudar todos los medios de conocimiento tendientes a desvirtuar los cargos fácticos y jurídicos puestos de presente por la Fiscalía. Por otro lado, la sentencia C-1194 del 2005, en la que el problema jurídico giró alrededor de la institución del discovery, o sea, el descubrimiento de prueba en el esquema del proceso penal acusatorio, la Corte insistió en que, de acuerdo con el artículo 86 de la 906, la audiencia de imputación es un acto de mera comunicación ante la inferencia razonable de que es autor o partícipe. Entonces, esa audiencia de imputación es un mero acto de comunicación. Consideramos que no hay motivo que imposibilite que ese acto de comunicación, cuando se tenga ese grado de conocimiento, se pueda adelantar solo cuando se van a tomar medidas procesales en contra del inculpado, sin necesidad de acudir al rito procesal de la formulación de imputación. Cita aquí entonces también la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en un auto del 17 de septiembre del 2008, con ponencia del doctor Augusto Ibáñez Guzmán, en la que expresó que la audiencia de formulación de imputación es un acto de mera comunicación, que tiene como fin dar la oportunidad para la preparación del ejercicio del derecho de defensa, y que, al igual que la audiencia de acusación, es un acto de parte de la Fiscalía no susceptible de recurso alguno. Posteriormente, en auto del 31141, esta es la radicación 31141, esta tiene fecha del año 2009. El doctor Alfredo Gómez Quintero, recordemos que en esa providencia se consideró, ratificó la Corte Suprema de Justicia las calidades de la formulación de imputación son simples actos de comunicación. Más adelante, la Sala de Casación Penal también reconoció que una vez realizada la imputación de la investigación, empieza un verdadero proceso de perfeccionamiento, pues la formulación de imputación de manera alguna es el momento de definición de lo que se debatirá en el juicio. Entender lo contrario haría parecer irrazonable la existencia de la etapa subsiguiente entre formulación de imputación y formulación de acusación, que en última busca que el acto complejo de acusación sea el pilar fundamental para el debate en juicio. En este pronunciamiento, la Corte de Suprema Justicia dijo, abre comillas, eso significa entonces que aún en aras de la investigación, ella debe depurarse en el término siguiente a la formulación de imputación, a fin de precisar los hechos, sus consecuencias jurídicas y la participación del procesado, como quiera que la formulación de acusación obedece a que se lograron esos mínimos estándares de demostración. Sí, claro, aquí hay que hacer énfasis de que el 336 dice que el fiscal presentará escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad pueda desvirtuar, más allá de cualquier duda, la presunción de inocencia de que esa persona es autora y ha cometido ese delito. En este sistema penal acusatorio, de tendencia acusatorio y
tendencia adversarial, porque pues hablamos de partes, fiscal, acusado, pero también hay unos intervinientes especiales, Ministerio Público y víctima. Sin embargo, entonces, la base de este sistema es que es nulo el juicio si no hay una acusación, es decir, la facultad de la acción penal la tiene el fiscal y él es el único que puede presentar ese escrito de acusación y llevar a juicio con probabilidad de verdad, es decir, en una etapa casi llegando al propio convencimiento o certeza antiguamente de que esa persona es responsable, cuando considere pues que se le dan esos presupuestos. Entonces sigue diciendo aquí, no es entonces el acto de la imputación un momento acabado de definición del delito y consecuente responsabilidad penal, pues si así fuese carecería de sentido la investigación subsecuente y no sería posible acudir a mecanismos tales como el de preclusión, producto, no sobra recalcar, de lo que esa investigación consecuente arroja. Ahorita ya en la reforma les voy diciendo de una vez que posterior al escrito de acusación cabe la preclusión y se adicionó un numeral en el artículo 332 en que el fiscal podrá solicitar la preclusión cuando de esas consecuencias jurídicas y fácticas no pueda pedir la condena. Es decir, como está actualmente el sistema, pues era impensable hablar de preclusión después de que presentara el escrito de acusación. ¿Qué problema entonces para retirar el escrito de acusación? Tenía que esperarse hasta que termine el juicio oral en los alegatos conclusivos y que el fiscal pidiera la absolución. Pero resulta que una cosa es la institución de la preclusión y otra cosa es la institución de llegar a una sentencia absolutoria por duda. Aquí entonces sigue diciendo la ponencia de este proyecto que bajo este entendido creemos que es perfectamente posible prescindir de la audiencia de formulación de imputación siempre y cuando en la redacción del proyecto se deje claramente establecido en qué etapa procesal se podrán realizar algunas de las actuaciones que tienen como presupuesto su existencia, así como la posibilidad de adopción de medidas cautelares y de afectación a algunos derechos con anterioridad a la acusación. Además, la redacción del proyecto tendrá que hacer un recorrido por todas las disposiciones del actual código a efectos de conservar la coherencia. Claro, ahí ya en el proyecto que se presentó finalmente el 16 de abril, pues se acomoda todo el código de procedimiento penal, se ajusta a la eliminación de la imputación de esta audiencia de imputación de cargos para pues darle sentido a lo que está diciendo aquí. Manejo del asunto del sistema, hablemos del SPA. El SPA es Sistema Penal Acusatorio de los Estados Unidos. Dice, en el procedimiento penal de los Estados Unidos, a pesar de no existir una sola regulación que defina claramente sus pasos, ya que para cada estado puede existir su propio trámite, se pueden identificar algunas características que le son comunes. La primera de ellas consiste en la posibilidad, como regla general, de realizar privaciones de la libertad, arrestos, sin orden previa de la autoridad judicial. Es decir, con la sola existencia de una causa probable, valorada por el policía en la escena del crimen, es posible arrestar a un sospechoso. Sin embargo, no se obvia la existencia de un control judicial que en este caso es posterior, mediante la presentación del privado de la libertad ante un magistrado imparcial, audiencia Herstein, la cual es un requisito esencial para la prolongación de la privación de libertad después de un arresto, pero sin que implique todas las exigencias formales de un contradictorio. En esta ocasión el capturado conoce el delito que se le imputa, por el cual fue privado de la libertad, y la posibilidad de la fijación de una fianza para que se le otorgue la libertad. Luego de esa primera audiencia ante un magistrado imparcial, el procedimiento federal de los Estados Unidos trae directamente la audiencia de acusación por parte del denominado Gran Jurado. Esta institución es opcional en los sistemas estatales. Es importante aclarar que la función del Gran Jurado es la de determinar, después de valorar la evidencia que de manera reservada le presenta el fiscal, si en el caso existe o no la causa probable que es necesaria para acusar. Es decir, este cuerpo colegiado es el que decide si se acusa o no, sin siquiera tener en cuenta las consideraciones del procesado o su defensor, pues la audiencia no requiere de su presencia a menos que así lo disponga excepcionalmente dicho órgano. Cuando se consideren cumplidos los requisitos para acusar, el Gran Jurado toma el escrito de acusación presentado por el fiscal, esto se conoce como el indictment, y lo aprueba, convirtiéndose en una declaración del pueblo de los Estados Unidos.
Desde este punto de vista seguimos considerando que el sistema procesal colombiano, las garantías otorgadas por medio de la audiencia de imputación resultan excesivas y sin utilidad. Creemos que la existencia de un acto complejo de acusación integrado por el escrito que realiza un fiscal con altas exigencias formales y una audiencia ante un funcionario judicial preparado en temas de derecho penal es más que suficiente para considerar protegidos los derechos y garantías procesales del sindicado. Como si lo anterior fuera poco, en nuestro sistema se exige que en la audiencia de acusación haya presencia activa tanto de la defensa material como la técnica, y además un descubrimiento completo de las pruebas que soportan el llamado a juicio. Con este acercamiento rápido y general, el sistema procesal penal norteamericano quedan de presente la posibilidad y la conveniencia de la eliminación de la audiencia de imputación del proceso penal colombiano. Y así entonces se obtienen unas conclusiones de la mesa de trabajo y se considera finalmente entonces la posibilidad para que se presente en esos términos, como viene entonces redactado ahora ya el proyecto que se presentó el pasado 16 de abril ante el Congreso de la República. Y entonces miremos lo siguiente, ahora sí, ya tenemos lo de la ponencia de la misma Fiscalía sobre tanto en jurisprudencia colombiana como también en relación pues con el derecho comparado. Y examinemos seguidamente entonces cómo va a quedar el texto finalmente pues redactado en este proyecto que se avecina. Dice pues que se pasa ahora a ser es un acto de comunicación. El acto de comunicación escrita está arreglado entonces en el artículo 286 y siguientes de la codificación actual. Entonces miremos lo siguiente. El capítulo único del título tercero del libro segundo de la ley 906 se denominará así: comunicación de la calidad de imputado. Entonces, en ese punto hay que irse entonces al artículo 200, ubíquese en el artículo 286 actual, porque entonces esto es lo que se modifica. Artículo 286 al 294, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar ahora en la reforma? Así, modifíquese el artículo 286, el cual quedará, artículo 286, comunicación. La Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, comunicará por escrito al indiciado la calidad de imputado cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 287. De esta comunicación deberá informarse a la víctima. El fiscal citará al indiciado para que comparezca personalmente en compañía de su apoderado o un defensor público en un término no mayor de 10 días con el objeto de comunicarle por escrito la imputación. También podrá designar un apoderado que lo represente para ese efecto. Si no comparece el indiciado o su apoderado dentro del plazo indicado, el fiscal solicitará ante el juez de control de garantías de la contumacia. La contumacia es diferente a la persona, declararlo persona ausente. Contumaz es que le llegó la citación y no quiere ir. Persona ausente es que ha tratado de localizarlo por todos los mecanismos, pero no lo han ubicado. Entonces, en un caso, en el primero, contumaz, en este que estoy refiriéndome aquí, el fiscal pide ante de garantías que lo declare contumaz. A partir de ese momento, entonces, se realiza el acto de comunicación y se activa formalmente el derecho a la defensa, sin perjuicio de que si por otro medio el indiciado tuvo conocimiento con anterioridad a la indagación e investigación en su contra, puede ejercer su derecho a la defensa. Es aquí que se refiere entonces a la sentencia pues citada de la C799 del 2005. Es que se activa el derecho de defensa no solamente con el acto de comunicación, sino que por cualquier medio él ya conoce esto, ya desde ese entonces puede acercarse y activar el derecho a la defensa.
tenemos en cuenta que aquí ya el código viene definido. Indiciado es la indagatoria, imputado es que le han comunicado el escrito de imputación, acusado es cuando ya formalmente le han presentado el escrito de acusación y se va hasta el juicio. Entonces, indiciado, imputado y acusado. Parágrafo. En los eventos de contumacia o declaración de persona ausente, ya les decía pues la claridad del uno y el otro, el acto de comunicación de la imputación se materializará con la entrega del acta al defensor público o de confianza que se hubiere designado para el efecto durante la respectiva audiencia. Es decir, a mí me citan a el fiscal, tengo 10 días para ir allá y entonces puedo hacer un poder, sencillamente hago el poder, le autorizo a Miguel Escobar como abogado de confianza, él se presenta allá ante la fiscalía y ejerce mis derechos para que quede debidamente notificado esa acta de imputación, se la entregarían al defensor. Pero si él se presenta igual, pues va acompañado de su defensor. ¿Cuál es el contenido de la comunicación? Dice el 288. Entonces el 287 sí queda en los mismos términos. Viene entonces la modificación es en relación al 288, que es el contenido respecto de la comunicación escrita que realiza el fiscal. Debe contener, primero, el literal A, la individualización concreta, incluyendo el nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Literal B, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Literal C, la calificación jurídica provisional. Literal D, la advertencia de que podrá ser llamado a juicio a través del escrito de acusación de la presentación. Literal E, se informará sobre la posibilidad de llenarse a los cargos comunicados. Se indicará la oportunidad y el beneficio punitivo que por este hecho le concede el 354. Recordemos que aquí ya entonces, como se trata de una justicia premial a inicio pues del sistema, entonces se quiere es que hasta el 50%, si desde ese acto de comunicación él tiene hasta antes de que se presente el escrito de acusación un término para acercarse y aceptar los cargos con el 50%. Ya si se pasa ese tiempo, entonces tiene la tercera en el escrito de acusación, tiene la cuarta en la audiencia preparatoria y la sexta parte iniciado el juicio oral. Bien, entonces dice aquí que se le informará entonces la posibilidad de allanarse a los cargos cuando se trate de captura en flagrancia o por orden de autoridad judicial y el fiscal pretenda solicitar medida de aseguramiento. El acto de comunicación de la imputación se entenderá surtido, ojo con esto, surtido con lo argumentado oralmente en la solicitud de medida de aseguramiento, la cual deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo anterior, salvo en los casos en los que se haya cumplido con la comunicación de imputación. No se podrán aceptar los cargos en la audiencia de medida de aseguramiento. Ojo con esto, subrayo. No se podrán aceptar los cargos en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, cosa que estoy en desacuerdo y ahora explico por qué. Parágrafo. La Fiscalía podrá precisar circunstancias que delimiten y definan el comportamiento siempre y cuando no se afecte o se modifique el núcleo básico o esencial de la imputación fáctica. Desde aquí ya este parágrafo, concuérdelo con el 488, que es el principio de congruencia, y que como quedó ahora redactada en esta reforma, pues casi pues, se tiene en cuenta es que se podrá condenar es por hechos que consten en el escrito de acusación, pero que se refieran al núcleo básico o esencial. De ahí no se puede salir de esa imputación fáctica, ni por delitos por los cuales no se ha condenado. Yo lo explicaba un poquito antes en el preámbulo, en la primera conferencia que hice de apertura de este proyecto, de este ciclo de conferencias. Bien, dice el artículo 89, modifíquese el 289 de la ley 906, el cual quedará así. Artículo 89, formalidades. La imputación se cumplirá con la presencia del imputado y su defensor, ya sea de confianza o a falta de el que fuere designado por la Defensoría Pública, en los términos del artículo 86 de este código. El indiciado podrá autorizar a su defensor para que se entere la imputación. Usted le da un poder y se presenta con ese a notificarse. Artículo 90 dice: modifíquese el artículo 290.
de la 906, derecho de la defensa. Con la comunicación de la imputación, la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código. Y después modifican el 291, que habla de la contumacia. Dice que si el indiciado fuere renuente al escrito de comunicación establecido en el 286, el fiscal procede a declarar la contumacia en una audiencia preliminar ante el juez de garantías. Para su validez será indispensable la presencia de la fiscalía y del defensor de confianza. De no haber sido designado el último, o sea, el defensor, entonces se le hace eso de manera injustificada. El juez inmediatamente procede a designar un defensor de la lista de la defensoría. Bueno, listo. Entonces viene el numeral, el inciso segundo, dice: el defensor nombrado por el juez podrá solicitar un receso para preparar la defensa, solicitud que será valorada por el juez con la aplicación de criterios de razonabilidad. Estamos hablando de la audiencia preliminar de contumacia. Contra las decisiones de declaración, el inciso tercero queda de la siguiente manera. Inciso final: contra las decisiones de declaratoria de contumacia y la que decide sobre el receso solicitado por la defensa, procede el recurso de reposición. Y entonces el 299 trata de la prescripción, pero bueno, ese no lo manejemos aquí. Ahora mire el 293 cómo va a quedar. El artículo 293 dice: procedimiento en caso de aceptación de la imputación. El 293. El 293, si el imputado manifiesta su intención de aceptar los cargos señalados en el escrito de comunicación de imputación o en lo manifestado oralmente en la audiencia de medida de aseguramiento, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento previo a la radicación del escrito de acusación. La aceptación del cargo se llevará a cabo en los términos del inciso tercero del artículo 354. En este caso, la fiscalía, el imputado y su defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de imputación. Estos documentos serán presentados ante el juez de conocimiento para que verifique pues la validez de la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447, que es el de la individualización de pena y sentencia. Ahora viene la modificación al 297 sobre la cuestión de requisitos para orden de captura. Eso no. Punto. Listo, ya después pasan a la flagrancia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, analicemos el asunto que puede suceder entonces con la reforma. Personalmente no estoy de acuerdo de que en la medida de aseguramiento, cuando el fiscal le hace conocer, le transmite con los requisitos que exige dice el artículo, pues que le indicará sobre los hechos fácticos, la calificación jurídica, le indicará también que tiene derecho a aceptar los cargos de acuerdo con el 354, qué porcentaje tiene por aceptación de cargos, hasta qué tiempo tiene que hacerlos y hasta antes de presentación del escrito de acusación si quiere ganar el mejor beneficio. También le tiene que pues hacer ver que si no lo hace pues se va a presentar el escrito de acusación. Pero por favor, es que de acuerdo como viene la reforma, me parece a mí que si está bien que se elimine la audiencia de imputación de cargos, bueno, lo veo sano y procedente, porque realmente en esas audiencias casi que se estaba llegando era un mini juicio en la que los jueces de garantías hacían discovery, descubran el fiscal pues los elementos materiales de prueba de evidencia física. Realmente en la práctica, de acuerdo pues a mi ejercicio profesional, ahora que estoy en Defensoría Pública para el programa de la Ley 1098 del 2006, que es para adolescencia, cuando se hacen estas audiencias con el juez de control de garantías, el fiscal de garantías es el que tiene que, con el juez de control de garantías,
en las llamadas pues audiencias, para que me entienda, de combo, que son de legalización de captura por flagrancia, la formulación de imputación de cargos y la medida de aseguramiento. Lo que pasa es que en el desarrollo de esa entrevista que uno le hace por imputar, al capturado, pues entonces se le pone en conocimiento de acuerdo a los hechos fácticos que aparecen, pues, y como tenemos el acceso a la carpeta que el fiscal le entrega a uno, antes de ir a la audiencia, el fiscal presenta la carpeta con el hilo, o sea, el informe legalmente obtenido, el informe de captura, si se cumplieron con los derechos del capturado, qué fue lo que pasó, cuál es el informe de policía sobre la captura, los motivos de la captura, de acuerdo pues con el 301, si el acta de derechos del capturado cumple con los requisitos, si se le leyeron sus derechos, etcétera, etcétera, si se cumplieron con las garantías fundamentales que tiene ese capturado y si están dentro de los parámetros, si están dentro de los 36 horas. Ahora resulta que en la reforma habla de un plazo razonable también, en la que debe inmediatamente el juez de garantía resolver, con ciertas excepciones puede prolongarse un poco la audiencia, pero dentro de las 36 horas se exige que debe realizarse la audiencia ante el juez de control de garantías. Pero uno tiene de mano propia el contacto con la persona que han capturado y la posibilidad de que acepte los cargos, por lo menos la 1098 tiene incidencia en la sanción cuando se impone finalmente, porque el juez de conocimiento, cuando va a sancionar al joven que ha aceptado los cargos, eso es un presupuesto importante para, por el principio de proporcionalidad, establecer qué tipo de sanción se va a imponer con fines de protección, educación, etcétera, etcétera, y restauración. Pero lo que quiero decirles es que el contacto que se tiene con esa persona en ese momento para que él acepte los cargos allí es importante. Dejarlo para después es más complicado. Cuando se aceptan los cargos y se hace la audiencia inmediata de la medida de aseguramiento con los presupuestos constitucionales, pues lo que pasa es inmediatamente el asunto ante el juez de conocimiento y se tiene rápidamente una sentencia ya condenatoria. Lo mismo pasa pues en la ley 906. En este caso la 1098 pues se tiene la sanción y el sistema anda más rápido de esa manera, si es que por agilidad se trata. Pero resulta que ahora en el nuevo proyecto decirle que no acepte los cargos en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, que es donde le van a, en estos casos de captura en flagrancia, porque hago una aclaración, cuando hay captura en flagrancia de delito, pues inmediatamente pasará a legalización de captura y medida de aseguramiento. Estoy hablando de la ley 906 y es para adultos mayores de edad. Entonces, en ese evento la audiencia de imputación de cargos se elimina, pero queda subsumida en la audiencia de medida de aseguramiento, porque el fiscal tiene que hacerle conocer esos hechos fácticos y todo lo que ya he explicado anteriormente. ¿Qué pasa entonces? Pues que sigue inmediatamente es los requisitos en relación con para lo que se montó para esa audiencia, que es medida de aseguramiento. Sin embargo, me parece a mí, y no sé por qué razón, si viene así en estos términos ese proyecto de reforma, ¿por qué no le permiten que lo haga allí inmediatamente? Si dentro de esa audiencia de medida de aseguramiento debieron haber quedado subsumidas las dos, tanto la de imputación de cargos, porque es que la experiencia nos dice cuánto dura una audiencia de imputación de cargos, media hora, y en esa audiencia si van a refundir las dos cosas, es posible entonces que el juez de garantías, que cumple la misma misión constitucional de revisar eso, si es un acto de mera comunicación que no tiene ningún recurso, si es una cuestión pues que inmediatamente sigue si se le detiene o no se detiene a esa persona, ¿por qué razón no permitieron que le hiciera la aceptación? Parar allí la audiencia de medida de aseguramiento y que después entonces se vaya con queda detenido, le da el poder, sigue con su poder, el abogado es el que tiene que presentarse allá entonces ante el fiscal, redactemos, doctor, que vamos a aceptar los cargos. Y entonces corra con el tiempo, quítele tiempo al fiscal, mantienen esas audiencias, no tienen tiempo para uno. Va uno entonces y dice, no, pues es que yo voy a aceptar, redactemos esta vaina aquí, doctor, entonces yo tengo que ir otra vez para la cárcel a buscar para que firme entonces esa aceptación de cargos, se la regreso al fiscal, y el fiscal entonces tiene que mandársela al juez de conocimiento para que el juez de conocimiento entonces revise si cumple con los requisitos de validez en cuanto al consentimiento libre y voluntario y bien informado.
y se haga la audiencia del 447. ¿Para qué le colocan palos a la rueda a un asunto que si en esa audiencia de medida de aseguramiento acepta los cargos, listo, ya pasa inmediatamente entonces al juez de conocimiento para que le resuelva y nos quita tiempo, nos corta? Realmente el tiempo es valioso y en estas cuestiones ponerse después de tanta vuelta es bien complicado. Nosotros que mantenemos, estar detrás de un fiscal que está citado a ciertas audiencias es complicado, entonces eso lo es quitar tiempo. Me parece a mí que no sé cuál fue la razón de por qué no lo hice en la reforma, en la ponencia que tuvo el proyecto de reforma. Me parece que eso es una cuestión desfasada, allí se equivocaron. Sí, en esos términos no me parece lo más indicado por la experiencia. Ahora, ¿qué razones tengo yo para decir por qué razón entonces debe hacerse en esa audiencia de medida de aseguramiento? Porque en la audiencia de acusación, que es el siguiente paso, tal como está el código actual y como viene el proyecto de reforma, pues le preguntan a esa persona cuando va a la audiencia de acusación si acepta los cargos. Si acepta los cargos, entonces tiene el derecho a la tercera parte, ya no el 50. Bueno, si usted hace adelante, si mira usted la audiencia preparatoria como viene ahora, va a ser reformado, modificado ese artículo sobre la audiencia preparatoria, y lo primero que dice allí, el numeral primero, es que se le pregunte al sindicado si tiene derecho si va a aceptar los cargos, y tiene derecho entonces a no la tercera, sino ya la cuarta parte, porque si es en el juicio, ya más adelante, pues será la sexta. De manera que si en esas instituciones jurídicas, si lo hacen el escrito de acusación, si ese escrito de acusación es objeto de recurso y todas las cosas, como dicen que es un acto complejo, pero no tiene que ver con recursos, porque no se pueden interponer contra la acusación, pues igual entonces, bajo esos presupuestos, ¿por qué razón no dejaron entonces que en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento aceptara los cargos? Ahora, otro punto de divergencia, eso es para hacer la similitud de la figura de la aceptación de cargos, porque es diferente a los preacuerdos. Son dos instituciones, a mi modo de ver, que tienen particularidades diferentes. Y como viene ahora redactado el proyecto, dice que las negociaciones son los acercamientos con el fiscal, que los preacuerdos entonces ya son los convenios a que llegue usted con el fiscal, y que el acuerdo en sí es lo que apruebe ya el juez de conocimiento. Entonces, eso tiene una estructura diferente a la aceptación de cargos o al allanamiento de cargos, completamente diferente. La aceptación de cargos es algo unilateral, y lo dice el artículo en el 354, cuando dice el 50% hasta antes de que presente el escrito de acusación. Entonces, ¿por qué no se dejó la razón de que esa institución se manejara en la audiencia de medida de aseguramiento? Acepta los cargos y ya, se resuelve el asunto, que es allí calientico cuando la persona puede aceptar los cargos y ya se resuelve el asunto. Dejarlo para después va a ser más complicado, porque entonces si hacemos el paralelo de las instituciones, entonces ¿qué me queda a mí? Yo me acerco más bien al fiscal como abogado defensor y digo, bueno, listo, pues hagamos un preacuerdo entonces vamos a negociar, vamos a consensuar, entonces me le quito un cargo, lo bajamos de grado de participación, de autoridad a complicidad, miro a ver si hay un subrogados, miramos a ver entonces hasta el lugar de reclusión con el consentimiento, con el visto bueno del IMPEC. Todo eso son lo que viene ahora consensuado, es decir, una negociación es algo que es consensuado. Vamos a negociar, son dos personas, para negociar se necesitan dos, el fiscal y ya el indiciado, imputado, acusado. Pero la aceptación de cargos es una figura diferente, porque es que usted me propone como fiscal tal cosa, entonces yo veré si lo acepto. Es una vaina unilateral, listo, acepto la cuestión ya, y la figura se resolverían de una manera mucho más expedita. Ahora, que sí tiene unas incidencias en cuanto, o consecuencias, obviamente que allí miremos lo siguiente. Miren, cuando se aceptan los cargos, como es un acto unilateral, eso pasa inmediatamente al juez de conocimiento. Y entonces, como acá en la de menores también pasa ante el juez de conocimiento, y él entonces revisa la carpeta y determina que esa aceptación de cargo fue consensuado, que fue voluntario, libre, que fueron respetadas sus garantías.
Además de eso, entonces se revisa también si hay unos presupuestos, obviamente, de responsabilidad, ¿no? Porque es que aquí hay que tener en cuenta de que deben existir el mínimo de presupuestos para poder condenar, porque si de lo contrario, pues no puede hacerlo. Es decir, hay flagrancia de delito, entonces tenemos una tipicidad, tenemos una antijuricidad, una culpabilidad. Están dándose los presupuestos mínimos de elementos materiales de prueba para que se dicte la sentencia. Eso lo revisa el juez de conocimiento también. Inmediatamente entonces él empieza a moverse dentro de los cuartos y él es el que gradúa la sanción. Lo que estaba antes y lo que va a quedar ahora es lo mismo, porque no ha cambiado eso. El juez entonces es el que tiene la discrecionalidad de decir cuánto es la pena. Sin embargo, lo diferente a este asunto es cuando se van a hacer las negociaciones o se va a preacordar o se va a llegar a finalmente ante el juez para que apruebe ese acuerdo. Entonces ahí sí, porque es diferente, porque entonces ya no se deja librado al azar o para que el juez fije la sanción, sino que ya se viene impuesta, viene, para que me entiendan, excúsenme la expresión, viene amarrada al texto que estamos ya en el preacuerdo. Que finalmente llegamos a esas audiencias es solamente para que el juez, respetando lo que se considera ahora como principio de flexibilidad de regular de la legalidad. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este sistema. Básicamente el fiscal, que es el que tiene la acción, el que ejerce la acción penal, con él es con quien yo puedo llegar a negociar, porque él es el que va a presentar finalmente el escrito de acusación. Nada tiene que hacer el juez solamente tiene que avalar si se cumple con la humanización de la justicia, si se está resolviendo el conflicto, si hay acercamiento del iniciado, imputado y acusado para que con la administración de justicia colabore para resolver el conflicto, para solucionar su problema. Entonces, los jueces hoy día han entendido que realmente no pueden ponerle paro a una rueda al asunto para complicarlo con la legalidad, y es lo que está pasando actualmente con el asunto del porte de armas. Se degrada al fiscal la conducta de autoría a complicidad, y entonces estamos haciendo como una especie de ajustando las cosas para que le puedan conceder una prisión domiciliaria y no se vaya a una detención intramural. Entonces se está flexibilizando, es para eso. Entonces son dos situaciones muy diferentes, y de pronto entro más adelante a profundizar sobre ese tema de la aceptación de cargos y de la cuestión de los preacuerdos o las negociaciones. Pero para mí son dos cuestiones diferentes, claro, son dos instituciones diferentes. No sé su opinión, pero para mí particularmente una cosa es que acepte los cargos, como lo estoy diciendo, en esas fases que se dan. Porque de lo contrario entonces no se podría resolver el asunto de otra manera, sino esperarse a que llegue entonces ante el fiscal para usted poder hacer un tipo de negociación. Es una situación que cambia las cosas. Pienso yo que como está actualmente, pues, y la reforma que se viene está bien en ese sentido, para que se elimine esa audiencia de imputación, pero lo que debió hacerse pues era regular el asunto teniendo en cuenta lo que se da en la experiencia. Nosotros que somos parte del sistema, en este caso de la Defensoría Pública, pues es lo que estamos viviendo a diario, y esa es la explicación que les estoy dando a ustedes acá de cómo debe haber quedado mejor. Ahora mire, el código también habla allí en el proyecto de reforma que pues miremos esta situación aquí en los últimos 10 minuticos. El fiscal entonces llama y presenta el escrito de acusación, le comunica la imputación. Entonces él también, el fiscal, dice la norma, que a pesar de no haberle comunicado, porque puede ser que no lo cite, no lo llame, y él tenga una inferencia razonable para pedir una medida de aseguramiento. Entonces no lo cita para comunicarle la imputación, sino que de una se va y pide la medida de aseguramiento. Entonces esa persona llega a la audiencia de medida de aseguramiento, ya no estamos en la situación de flagrancia de delito, sino ni tampoco la orden de captura de una autoridad judicial, sino que se presenta a la audiencia de medida de aseguramiento, y entonces ahí en esa medida de aseguramiento, si como no le ha comunicado
por escrito la imputación, lo va a hacer en esa audiencia. Entonces ahí seguramente pues va a solicitar la medida de aseguramiento intramural. Y entonces ¿qué va a pasar? Igual procedimiento, entonces permitirle que él pues acepte los cargos en esa audiencia y se ahorre todo ese trabajo después de ir ante el fiscal. Ahora, los términos como vienen ahora, pues miremos esto. Una vez que se le comunica la imputación o desde la medida de aseguramiento, cuenten 90 días. El artículo que regula este asunto señala pues que viene indicando que son 90 días para presentar el escrito de acusación. Sí, lo que dice la ponencia es cierto, entonces se aumentan los términos de tal manera para que se active más la defensa. Entonces, llegada la presentación, presenta el escrito de acusación y llegada a la audiencia de acusación, después de la audiencia de acusación tendrá 45 días para que se lleve a cabo la audiencia preparatoria. Y cuando se haga la audiencia preparatoria se tiene 45 días también para iniciar el juicio oral, el cual no puede ser ni antes de 15 ni después de 45. Entonces, para cuestiones de defensa, de activar la defensa, pues sí, está bien, es plausible porque desde esa comunicación de la imputación de cargos o desde esa medida de aseguramiento son 90 días hasta el escrito de acusación, pero ahora en la acusación, que es el descubrimiento que hace la Fiscalía, del 336 que se modifica, el 337 y siguientes de la acusación, cuenten entonces 45 días más para que llegue a la fase de la audiencia preparatoria. Es decir, que usted tiene 90 días más 45, son 4 meses y medio para que active una defensa. Importante, sí, claro, flexibiliza más el término y de pronto eso es lo que decía la reforma. Bueno, listo, pues no se le haga, evitemos ese desgaste con la audiencia de imputación de cargos, porque a fin de cuentas pues la defensa siempre se activa no solamente con ese acto de comunicación de la imputación de cargos, sino que ya si él sabe antes, pues ya empezó a activar la defensa. Entonces puede llegarse incluso a un acercamiento con el fiscal sin siquiera haberle comunicado la imputación la imputación. Es decir, que si usted se da cuenta antes de que le llame el fiscal, puede acercarse y entonces también puede llegar a algún tipo de, ahí sí, algún tipo de preacuerdo, y porque se hizo un acercamiento con el fiscal, una negociación con el fiscal, hablamos entonces de un preacuerdo, pero tienen que existir los presupuestos mínimos, también diferencias razonables sobre responsabilidad, autoría y participación. En todos los casos, para que se den estas figuras o estas instituciones jurídicas, siempre tiene que haber un mínimo de elementos, material de prueba, evidencia física y de hilos para establecer entonces para llegar finalmente a una sentencia condenatoria. Entonces, volviendo al asunto, miren ustedes que sea que lo capturen en flagrancia de delito, pues podría esa persona en esa misma audiencia, toda vez que si se apela, lo único que se está apelando es de la medida de aseguramiento, no de la comunicación del escrito, como decimos, porque si recogieron ya todo lo de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, de que en la audiencia de imputación como está actualmente es un mero acto de comunicación que no tiene recursos, pues igual entonces en la medida de aseguramiento se le comunica y él verá si acepta los cargos y queda allí resuelto esos dos asuntos en una misma, subsumidos en una misma audiencia. Si se apela, tiene que ser apelación, pero en relación solamente con el tema de la que se está discutiendo en medida de aseguramiento. Para mí no había ningún inconveniente, no sé por qué razón dejaron para otra instancia, y vuelvo y repito y hago el paralelo con las otras instituciones que avanzan en las que hay aceptación de cargos, como es la audiencia de acusación y en la audiencia preparatoria y al inicio del juicio oral, con una reducción punitiva diferente, pues obviamente por el acercamiento hacia otra instancia procesal en la que ya pues él ha permitido que avance probatoriamente y ya pues diríamos que estamos a esa puerta de obtener la responsabilidad. Por eso es que la reducción de pena se da en menor proporción, pues lo que se quiere es que la persona finalmente pues termine
acá en la primera instancia fase y se evite irse hasta un juicio y el desgaste de todo el aparato judicial en ese tema. Bien, yo pienso que las cosas pues están bien planteadas, pero hubiera sido mejor que mirar a ver qué instituciones fueron las que participaron en este proyecto de reforma, porque pienso yo que las universidades tuvieron que ver aquí la excelencia de la justicia, varios actores que tuvieron que haber participado en esa reforma. Hubiera querido saber por qué razón, como viene el texto ahora y si queda aprobado en esos términos, no permite entonces que en la medida de aseguramiento lo haga. Ahí sí, para mí, no comparto realmente la posición a la que llegó entonces ese proyecto, y si se aprueba en esas condiciones, cómo va a quedar. Si querían celeridad, la cuestión estaba planteada así. La experiencia nos dice, todos los que estamos en el aparato a diario, pues que es más rápido, se resuelve más el conflicto si la persona se deja que se acepte en esa audiencia de imputación, porque es que incluso el fiscal le va a hacer ver, le hace un relato de los hechos fácticos y le explica muy bien cuáles son, en qué está, por qué es que está detenido o por qué lo han privado de la libertad, si se trata pues de las audiencias pristinas de legalización de captura y medida de aseguramiento. Le está comunicando qué va a suceder, qué le puede suceder, y es una decisión entonces que la puede tomar. Si como está actualmente, está bien, porque es una audiencia especial en esos términos, que lo que pasa es que sí, efectivamente, pues tenía sus inconvenientes, porque pues llegar a posturas de algunos defensores de volver como un mini juicio ese asunto, pues realmente no era para tal. Pero en esencia, si lo que se quiere es eficiencia en la justicia, y como esta mañana escucho yo que algunos altos funcionarios están pidiendo pues ahora una asamblea constituyente para el asunto de la justicia, y le voy a decir a un magistrado de la alta corte que están al borde del colapso, porque en el sistema SPAC como en el de descongestión judicial falta personas, faltan funcionarios, están colapsados realmente. Y entonces esta sería una forma, sí, bien pensada de solucionar esos aspectos. Entonces, dinamizar más el sistema penal acusatorio y volverlo más ágil, más eficiente, y obtener una pronta y cumplida justicia. Bueno, de manera que dejemos aquí, ya creo que ya se me vence el tiempo. Ya pues adelantamos este tema de la imputación, de la comunicación de imputación, así queda claramente. Ya no hay audiencia de imputación de cargo, no va a haber, pues si es aprobado pues el proyecto de la reforma. Y seguimos entonces en esta secuencia. Miro a ver si hablamos ahora seguidamente sobre la medida de aseguramiento. También me parece importante sobre los actos de investigación, porque ahí ha habido una modificación en este punto de los actos de investigación, sobre todo cuando se trata de, si hay violación de derechos fundamentales, entonces si se necesita audiencia post a cualquier intervención, cuando se hace asuntos donde hay una intervención y que haya afectación de derechos fundamentales. Pues como está el texto del artículo 250 constitucional, pues le permite al fiscal algunas funciones, se mantienen, pero hay otras ahora reguladas en este sistema penal acusatorio, en que el fiscal debe contar o antes de afectar ciertos derechos o un control posterior a él. Vamos a ver qué pasó con ese tema. Entonces sería más importante, vamos de esta manera evacuando los temas que han sido tocados por parte de la reforma, hasta finalmente pasar después a la acusación, a la preparatoria, como viene ahora, y finalmente entonces lo del juicio oral y algunas adiciones que se han hecho también regulando algunos temas. Ya lo nuevo, pues los libros, les dije, el libro 9 y el libro
el libro 8 y el libro 9, porque es hasta el 7 que está actualmente, pero ya viene el 8 sobre el proceso abreviado para el asunto de las contravenciones, de las conductas querellables, y finalmente lo de la lucha contra la crimen o el crimen organizado. Y de pronto pues también allí hay una cuestión que es bueno tocarla, es sobre un elemento material, sobre un medio de conocimiento que se adiciona al artículo 382, que se llama sobre la prueba de contexto, los resultados de análisis. Esos son factores de investigación, metodología, frente a estudios sociológicos, económicos, políticos, culturales, de incidencia del crimen y los fenómenos, y de cómo entonces eso va a llegar ahora y cómo debe ser introducido en el juicio oral. ¿Ok? Dale clic si te gusta, por favor, difunde el pensamiento. Hagamos academia.